Como otros países con pasado colonial, Cuba tiene una larga historia de intervenciones. La primera de ellas, de hecho, se remonta al año 1492 con el arribo de Colón, quien en ese momento reclamó propiedad sobre la isla en nombre de la corona española. Pero debido a que no había grandes yacimientos de oro, plata o recursos valorados en ese momento para el imperio europeo y para un sistema capitalista en despegue, la ocupación no se llevó a cabo de manera inmediata, sino que fue años después cuando en 1511 Diego Velázquez de Cuéllar fue nombrado gobernador. Bajo el mandato de la metrópoli, a partir de ese momento es que comenzó la expansión y con ello el control de todo el territorio a través de la formación de diversos asentamientos constituidos en villa, lo que convirtió a Cuba en un importante centro de comercio regional que al tiempo va a atraer a otras potencias, piratas y corsarios europeos, pero de forma muy particular, ya entrado el siglo XIX, atraería a una potencia no europea que estaba en franca expansión, Estados Unidos. Como parte entonces de su estrategia expansionista en el continente americano y especialmente en la región del Caribe, esta nueva potencia se va a asegurar de arrebatar el dominio de Cuba a los españoles para luego mantener su control a través de diversas estrategias, pero tres de ellas vitales para garantizar su expansión. La primera de ellas fue la imposición de una enmienda a la constitución política del naciente Estado soberano, la enmienda Platt, que fue aprobada en 1901 por Estados Unidos y que además fue una condición para que este país retirara sus tropas tras la guerra sostenida con España. Y con esta enmienda, lo que logró Estados Unidos fue, se otorgó el derecho de intervenir militarmente en Cuba para lo que él consideraba preservar la independencia cubana. Se aseguró que Cuba no firmara tratados con otros países o permitir a otras potencias establecerse en la isla. Dotó también a Estados Unidos de un poder de decisión muy importante en cuestiones internas del naciente gobierno cubano y también obligó a Cuba a ceder parte de su territorio para establecer bases militares. La segunda estrategia, que de hecho es consecuencia de la imposición de la enmienda, fue una concesión territorial en la provincia de Guantánamo, que desde 1903 va a funcionar como una manifestación violenta, herencia del dominio y neocolonialismo estadounidense, que viola la soberanía nacional y que simboliza la permanente influencia de Estados Unidos en la isla, como una especie de recordatorio de esa tensa relación histórica entre ambos, pero también de esa relación que se basa en la simetría de poder. Guantánamo simboliza un valor estratégico militar muy útil para que Estados Unidos desarrolle o lleve a cabo diversas operaciones militares, para ejercer el control marítimo, para tener presencia geopolítica en la región y sobre todo para crear o garantizar un espacio de su seguridad nacional, si consideramos que desde el 9/11 sobre todo Guantánamo ha servido como un centro de detención para sospechosos de terrorismo. Además de la enmienda Platt y de la base militar establecida en Guantánamo, una tercera estrategia se refiere a la imposición de un bloqueo económico asfixiante, es decir, a la imposición de toda una serie de sanciones económicas, comerciales y financieras establecidas a partir de 1960, después de la Revolución Cubana de 1959, y que hasta la fecha ha fungido o ha funcionado como un asfixiante mecanismo de presión política y económica de Estados Unidos que se ha sostenido además por más de 60 años y que tuvo como objetivo el cambio del sistema político de la isla, pero que en la marcha ha limitado mucho el comercio de Cuba con empresas estadounidenses y también de otros países. Este bloqueo evidentemente afecta la cotidianidad de las y los cubanos en la medida en la que prohíbe la importación de medicamentos, alimentos, tecnología, etcétera, llevando a la escasez de diversos productos y evidentemente a un desarrollo económico mucho más limitado. Estas y otras medidas forman parte de una estructuración planetaria de la seguridad estadounidense que a partir de intervenciones políticas, económicas, militares, culturales, sistemáticas, le ha permitido a Washington no solo su expansión, sino su propia supervivencia como potencia hegemónica. Esta tensa relación entre este territorio del Caribe y Estados Unidos ha sido, de hecho, una de las más persistentes en el hemisferio occidental. La enorme importancia que Cuba representa para nuestro vecino del norte se debe a su importante posición estratégica, sin duda, pero también
a ese significado simbólico que Cuba representa para y en América Latina. Por un lado, Cuba tiene una ubicación clave en el Caribe y el Golfo de México, a solo 150 kilómetros de Florida, es decir, se encuentra muy cerca de territorio estadounidense, y si consideramos que para el gobierno de Estados Unidos, desde su fundación como país, el Caribe ha sido considerado parte de su esfera de seguridad o influencia inmediata, lo que se relaciona, por ejemplo, con la doctrina Monroe o, por supuesto, con el destino manifiesto, entenderemos por qué este territorio es vital para los planes expansionistas y punitivos de Estados Unidos. El control de Cuba permite a la potencia, de muchas maneras, asegurar y usar libremente aquellas rutas marítimas hacia el Golfo de México, asegurar el acceso al Canal de Panamá y, muy importante, mantener una posición permanente frente a potencias extrahemisféricas. Todo este pensamiento, de hecho, se materializó en el bloqueo impuesto en la isla en los 60 del siglo pasado, cuando durante la crisis de los misiles y tras el triunfo de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro, Cuba se alineó con la Unión Soviética, adoptando un modelo socialista. Obviamente, para Washington, esto representa un peligro porque el enemigo comunista ya estaba en territorio americano, un territorio que se adjudicó desde su fundación, pero además porque implicaba un peligro de contagio revolucionario hacia otros territorios de América Latina. Por lo tanto, la preocupación de Estados Unidos no era solo militar, sino política. Cuba se convirtió desde entonces en un símbolo de resistencia al dominio estadounidense en la región. Además de la enmienda Platt, de la ocupación de Guantánamo con una base militar y del bloqueo económico, Estados Unidos ha llevado a cabo acciones directas en contra de la isla de manera sostenida. Por ejemplo, la invasión fallida en Bahía de Cochinos en 1961, bajo el mandato de la CIA, la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en el 62, lo que condujo a un aislamiento muy importante de Cuba y que hasta el día de hoy las consecuencias se perciben en la isla. La imposición de la ley Torricelli en el 92, que prácticamente prohibía a filiales extranjeras de empresas de Estados Unidos comerciar con la isla, o la propia ley Helms-Burton en el 96, que vendría a reforzar el embargo económico contra Cuba de los 60 y que tenía como objetivo también derrocar al régimen y acomodar a un gobierno favorable a los intereses de Estados Unidos. En resumen, la potencia, Estados Unidos, ha actuado para mantener su predominio en el hemisferio occidental y Cuba representa un desafío directo a esa hegemonía. Pero pese a que han intentado desde hace más de 120 años acabar con ello, no ha logrado cambiar el régimen y mucho menos mermar la resistencia del pueblo cubano.